Así que después de aquí pueden pasar nuevamente a las clases donde estaban anteriormente con el hermano Pedro. Hoy vamos a estar viendo el último capítulo. También tengo los diplomas para aquellos que se distinguieron por la asistencia, por el examen y por la preparación, lo que hemos visto durante el curso de esta clase. Así que en primer lugar les quiero agradecer mucho por haber estado aquí. Espero y es mi deseo que hayan aprendido algo. Por lo menos estos son los primeros pasos. No se crean que ya con esto podemos conocer bastante lo que es el liderazgo, pero creo que han recibido suficiente información como para arrancar y como para beneficiarse de lo que Dios dice en su palabra. El tema de hoy se llama Preparando a los hermanos al ministerio. Preparando a los hermanos para el ministerio. Saben, uno de los mejores maestros que yo considero, y no hay necesidad de estar sacando o tratando de adivinar quién es, sino que ya sabemos quién es. Nuestro Señor Jesucristo, para mí es el mejor ejemplo si nosotros queremos ver cómo se debe hacer las cosas a la manera de Dios. Saben, yo me he dedicado mucho a mirar distintos manuales de crecimiento, distintas cosas. Y les voy a decir, francamente, serán libros muy exitosos, venden muchísimos libros, pero en ninguno de esos he notado, por ejemplo, que sigan lo que el Señor está diciendo para poder ser una iglesia eficaz y próspera, en el sentido de que prosperidad no solamente viene en lo material que puedan tener, sino que la verdadera prosperidad es en cuanto al conocimiento que tengan del Señor y cómo el Señor actuó. ¿Me entienden? Ser seguidor de Cristo es precisamente seguir sus pisadas. Ahora, una de las cosas que yo noto con respecto a lo que es preparando a los hermanos al ministerio, y sobre todo cuando estamos hablando a los hermanos del ministerio, tenemos que entender dos cosas. Número uno, tenemos que preparar a los hermanos que van a ser líderes dentro de la iglesia o siervos dentro de la iglesia. Y está por consiguiente que, segundo punto, que a través de esos hermanos la iglesia se va preparando al ministerio a base de estos hermanos que Dios escoge. No sé si me estoy dando a entender. Lo primerito que tenemos que hacer nosotros, que es lo que hizo el Señor Jesús, es esto: escoger personas que ustedes consideren. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los pasos que considero yo que necesitamos para poder escoger a personas. Y algunos dirán, bueno, pero fulanito tiene esta capacidad, fulanita tiene esta capacidad. Sin embargo, les voy a decir una cosa: yo no me estoy guiando por la capacidad que pueda tener, me estoy observando su testimonio, estoy viendo, por ejemplo, su capacidad, estoy viendo cuánto ama el Señor, si el Señor es primordial. Yo no estoy buscando superestrellas, les voy a decir una cosa, porque fíjense en algo que hemos estado mirando. David, el Señor le envió la gente más desahuciada que ustedes se pueden imaginar. El Señor Jesucristo, vamos a ver nosotros en el día de hoy que habían muchos discípulos antes de que escogiera 12. O sea, no se piensen que escogió a 12 y ahí arrancó. Entre muchos discípulos escogió a 12. Ahora, los que escogió Él, si nosotros fuéramos como, vamos a decir, personas que tenemos una empresa y le damos una aplicación, ¿qué es lo que usted estaría buscando en aquellos que estén, los aplicantes a una posición en su trabajo? Capacidad, cuánta experiencia tiene. Estos eran, les voy a decir una cosa, o sea, si vemos al nivel más bajo, no buscó a ninguno, fíjense, de los fariseos, ni los saduceos. Buscó gente que eran pescadores, publicanos, celotes. Y ustedes dirán, ¿qué es un celote? El celote, por ejemplo, era un organismo religioso extremistas. Eran asesinos. Les voy a decir que una de las cosas que estaba notando
es que esta gente se destacaba porque tenían un cuchillo que era así, redondo, y tenía como un piquito acá bien afilado. Se lo enterraban a los soldados romanos, fíjense, cuando había multitudes, se lo enterraban en las costillas y después lo giraban así, como tenía como un ganchito, y después cuando jalaban le arrancaban todas las tripas a los soldados. Y después escapaban, salían corriendo. Y saben que uno de los discípulos del Señor era un celote. Así que cuando empezamos a mirar a este grupo o sea, ¿por qué el Señor escogió a estos 12 entre tantos? Es porque el Señor estaba viendo otras cosas, otras cualidades, que después le iban a dar la razón al Señor basado en la manera que murieron todos ellos. Porque salvo Juan, todos murieron una muerte bastante tremenda. Aún el que escogieron después en el libro de los Hechos también murió de una manera tremenda, pero escogido por Dios. Ahora, mirando que escogemos personas basadas en esas cualidades, ¿ok? Y después esos hermanos y hermanas se dedican a lo que es la preparación en la iglesia. Y ese tiene que ser nuestro deseo, porque es lo que hizo el Señor Jesucristo, son los pasos que tomó. Ahora, en Lucas 6, versículo 12 al 16, nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo se fue aparte al monte a orar, a pasar tiempo con Dios Padre, antes de escoger a los discípulos. Nos dice en el versículo 13 que habían varios discípulos, ustedes van a ver en plural, y dice que escogió a 12 de entre todos esos. O sea, les voy a decir una cosa, habían cientos o quizás 1000 seguidores de Cristo antes de que el Señor llamara a estos 12. ¿Me entienden? Y es algo interesante de notar que todo comienza con oración para que Dios ponga en nuestros corazones a quien tenemos que escoger. Y Dios nos va a guiar a quién escoger. ¿Me entienden? Porque es obra suya. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque en Hechos capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo dice esto: apártenme a Bernabé y a Pablo para este ministerio. Apártenlos. Es el Espíritu Santo quien nos guía a nosotros a quién vamos a escoger. Vuelvo a repetir, probablemente hay personas que tengan capacidad, que tengan muchísima capacidad, pero eso a mí no me dice absolutamente nada, a no ser que yo vea cuál es el corazón que tiene con respecto al ministerio. Y saben lo que pasa es que, créanlo o no, nosotros nos damos cuenta por lo siguiente, por lo que dice la palabra de Dios. Segundo, los años no pasan en balde. Los años no pasan en balde. Nos damos cuenta enseguida quiénes están con buena disposición y quiénes vienen con mala onda. ¿Me entienden? Y lo otro es que a través del Espíritu Santo, mis hermanos, Él nos abre el discernimiento como para decir, oye, ten cuidado con no, este está bien, o esta hermanita está bien. El Espíritu Santo nos guía, y es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que antes de empezar a preparar a los hermanos al ministerio, tenemos que pasar tiempo en oración diciendo, Señor, ¿a quién escoges? ¿Cuáles son aquellas personas de tu agrado? ¿Qué es lo que tú deseas? Y mis hermanos, créanme que Dios abre el entendimiento de una manera bien linda. Como les digo, una de las cosas en las cuales por lo menos yo estoy en contra es hacer una votación para que escojamos a una persona. Y les voy a decir por qué. Si hay algunas características negativas que yo vi con respecto a eso, es que, vamos a escoger a fulano de tal. Fulano de tal no viene a la iglesia, no viene nunca, aparece nada más que una vez cada tanto, porque son bien amiguitos unos con el otro, pues vamos a votar por él. Cuando hacemos votación, vemos que no hay dirección de Dios en absoluto en ese sentido. Dios pone en nuestros corazones a quién poner en el ministerio de una iglesia. Les voy a decir una cosa, si hay algo, y Jesse, corrígeme en este sentido. Los mismos hermanos se dan cuenta y se lo entregan así, miren, hermanito, yo veo que usted tiene la capacidad para esto. Le entregan el ministerio como diciendo, arranque, hágalo. Y fíjense, Dios le pone en el corazón a los hermanos a quién poner para dirigir en ciertas cosas. Y no lo hacen, fíjense, yo me he dado cuenta de una cosa. No lo hacen de una manera, ¿cómo les puedo decir? Lo hacen de una manera sincera, lo hacen de una manera, fíjense que no hay envidia, no hay celos. Le están diciendo, hermanito o hermanita, creemos que usted es la persona para poder dirigir. No hay envidia, no hay celos, no hay molestia cuando se le entrega el ministerio, sino que hay una alegría
en decir, hermanos, estamos contentos de que usted dirija esto. Y hay alivio, ¿no? Hay un alivio tremendo porque nos estamos dando cuenta de todas estas cosas. Y lo que quiero decirles es lo siguiente: no hay necesidad de llevar a votación, no hay necesidad de lo que es, en cierta manera, ¿cómo lo puedo decir? Tengo algo, una palabra en la mente. No hay necesidad de estar haciendo promociones, de decir, yo estoy aquí, yo puedo hacer esto. Sí, política. O hacer un lobby para promocionar, ¿no es cierto? Hacer campaña. Sí, hacer campaña. Sino que, fíjense, hermanos, naturalmente esto fluye de una manera natural. ¿Por qué? Porque los hermanos mismos se dan cuenta. ¿Y eso quién lo hace? Es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Me entiendes? Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque como la iglesia es del Señor, el Señor trabaja a través de su Santo Espíritu. Ahora, preparando a los hermanos al ministerio, vamos a ver en Mateo 20 y versículo número 28. Vamos a arrancar allí porque, mis hermanos, miren, si ustedes quieren tener un ministerio efectivo, tenemos que entender una cosa. ¿Cómo era el Señor Jesús? Él es nuestro ejemplo. Él debe ser nuestro ejemplo. Él debe ser nuestra guía hacia lo que yo quiero ser. Por ejemplo, ya sea como siervo, como líder en una iglesia, yo quiero seguir estos pasos. Ahora, Mateo 20-28, el mismo Señor Jesucristo está diciendo a raíz de la petición que tuvieron Santiago y Juan, a través de su madre, ¿se acuerdan? Que uno está a la derecha, otro está a la izquierda. Y vean la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo esto, llamándolos, porque vieron que se enojaron. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto la semana pasada en el versículo 24? Que dice cuando los 10 oyeron esto, de lo que los hermanos habían pedido, dice que se enojaron, el resto se enojó. Y dice que había disputas entre ellos, en otro evangelio. Dice que estaban disputando, estaba acalorada la discusión. Y el Señor les dijo, miren, les voy a decir esto. Los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, una de las cosas que yo noto aquí, en primer lugar, es enseñar a servir. Lo primero, y ahí nos vamos a dar cuenta si una persona está dispuesta o no a hacer lo que se necesita en una iglesia. Porque el Señor está dando aquí dos distinciones. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, está hablando que a la fuerza, por otros medios. Sin embargo, el Señor dice así no va a ser entre ustedes. Fíjense en que esto mismo que el Señor Jesucristo está diciendo es lo mismo que Pedro, y ahora que me está viniendo a la mente lo que Pedro estaba enseñando en sus cartas. ¿Se acuerdan ustedes cuando está diciendo allí de cuidar a la grey de Dios? Y fíjense en que Pedro está diciendo, apacenten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza. No por fuerza. ¿De dónde vino esa enseñanza? Estoy hablando de 1 Pedro 5 y versículo número 2. Sino voluntariamente, es decir, con ánimo pronto, dice Pedro. Y Pedro basa todo esto en la enseñanza que recibió de Cristo, porque dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo primero que tenemos que enseñar es esto. ¿Quieres ser siervo o quieres nada más que buscar estar al frente para que la gente te admire a ti? ¿Me entienden? Lucas 22 y versículo 26. Vamos a ir allí. En Lucas 22 y verso 26 nos dice a nosotros el Señor a través de esta lectura, y está hablando de la grandeza en el servicio. Fíjense en que dice que allí en el versículo 24, para que podamos entender cuando él llega al 26 por qué lo está diciendo, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez la misma cosa. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad
son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven y el